Hola, un saludo para todos desde Panamá y un agradecimiento por la oportunidad de poder estar en este espacio, Mea Colot, que hace alusión a los 100 toques del shofar de Rosh Hashanah, pero que también hace referencia a esta diversidad de voces que en el espacio de la Asamblea Rabínica Latinoamericana queremos compartir con reflexiones inspiradoras para los Yamim Noraim. Y en mi caso particular quería conversar sobre el Sefer Yoná y por qué la tradición escoge este pasaje como lectura del Haftará del servicio de Minjá de la tarde de Yom Kippur. Encontrar en el Tanaj, en la Biblia, el libro de Yoná no es una tarea sencilla. Su ubicación no muy privilegiada, es el quinto de los 12 profetas menores, y su escasa extensión, solo 4 capítulos, 48 versículos en total, hacen que para el lector poco familiarizado con el texto pase casi desapercibido. Sin embargo, alcanza con leer 2 o 3 versículos, cualquiera, para sentirse inmediatamente atrapado por un relato apasionante, con ribetes de aventura infantil, pero con profundos contenidos teológicos. El Talmud en el Tratado de Megilá establece que el libro de Jonás sea leído en la tarde del día más sagrado del año, en el servicio de Minjá de Yom Kippurim, como Haftará, al texto de la Torá que prohíbe las relaciones incestuosas. Es importante recordar que salvo el libro del profeta Obadía, que es el más corto de todo el Tanaj, un solo capítulo con 21 versículos, que se lee como Haftará de Parashat Vaishlach, Yoná es el único libro que se lee completo como Haftará. Y como veremos más adelante, este no es un detalle menor. Así que el relato del profeta Yoná, que por cierto nunca es llamado profeta a lo largo de la narración, cobra una trascendencia muy especial porque constituye la última lectura bíblica de los Aseret Yemei Teshuvah, de los 10 días de arrepentimiento que van de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Algo así como la oportunidad final del texto bíblico de sacudir nuestras conciencias. Con su habitual tono punzante, Elie Wiesel, que fuera premio Nobel, en uno de sus libros que analiza personajes bíblicos consagra un capítulo a Yoná. Y allí afirma una cosa interesante, dice, abro comillas, su historia está presente en un momento principal, en Yom Kippur, pero recién en el servicio de Minjá, al atardecer, cuando todos están cansados, hambrientos y esperando el sublime canto de Neilá. Uno podría considerar a la historia de Yoná casi como algo circunstancial, como un relleno. Cierro comillas. Sin embargo, Elie Wiesel sabe que más allá de esa apariencia, existe algo verdaderamente significativo en el relato del profeta, que lo convierte en una invitación a la reflexión, tal como reconoce después cuando dice, su historia nos mueve a reflexionar más profundamente. Nuestros jajamim no explican por qué eligen Sefer Yoná para la tarde de Kippur. Y de este interrogante se derivan otros, ¿cuál es la relación del relato con el día más sagrado del año? ¿Por qué se lee casi al final del día? ¿Existe una asociación con la lectura de la Torá que viene a enseñarnos este relato, etcétera, etcétera? Las respuestas a estos interrogantes no son necesariamente unidireccionales. Respondiéndolas, quizás podamos sacar algunas reflexiones valiosas, inspiradoras, a la cual los sabios nos quieren llevar en la tarde de Kippur, justo antes de la Neilá. Una primera respuesta casi obvia sería el arrepentimiento de los ninivitas. Así afirma el Maxor Vitry, escrito por Simcha Bar Shmuel en Francia,
del siglo XII. Dice, el tercero que sube a la Torá, en Minjá, lee el Haftará de Yoná debido a la teshuvá de los ninivitas. Así que, obviamente, esta teshuvá de los ninivitas, con el ayuno incluido, pareciera ser el verdadero ejemplo del arrepentimiento que debemos hacer, y eso dice la Mishnah y eso dice el Talmud de Babilonia. Significativamente, el Talmud de Jerusalén no está de acuerdo y dice que el ayuno de los ninivitas era, el arrepentimiento de los ninivitas, era falso. El Midrash en Pesista de Rav Kahana nos trae otra respuesta sobre el ayuno de los ninivitas. Dice, dijo el pueblo de Israel ante el santo bendito sea, Señor del universo, si nosotros nos arrepentimos, ¿tú lo aceptarás? Él respondió, el arrepentimiento de los ninivitas acepté y el de ustedes no voy a aceptar. Pareciera ser entonces que el Midrash viene a recordarnos que si Dios aceptó el arrepentimiento de los habitantes de Nínive, cuánto más no va a aceptar el arrepentimiento del pueblo de Israel. Desde un ángulo opuesto al Midrash, el comentarista del siglo XII, Radak, Rabbi David Kimhi, dice en su introducción al libro de Yoná, de hecho pregunta por qué fue incluido el libro de Yoná en el Tanaj, en la Biblia hebrea, ya que es un profeta para las naciones y no hay en su profecía ninguna referencia a Israel. Y él mismo responde, para hacer una enseñanza moral para el pueblo de Israel, ya que si un pueblo gentil, no judío, es cercano al arrepentimiento, y a la primera vez que el profeta les advierte, enseguida se arrepienten de todas sus maldades, ¿qué sucede con Israel, quienes son advertidos por los profetas por la mañana y por la noche, y no se arrepienten? Así, siguiendo a Radak, quizás pudiésemos pensar que los sabios escogieron la lectura de Yoná como una apelación a nuestras conciencias para que lo escuchemos y escuchemos el llamado a la teshuvá y retornemos a la senda de Dios. Sin embargo, todas las respuestas que hacen referencia a la teshuvá de los ninivitas tienen una gran debilidad. Si todo el tema es precisamente la teshuvá de los ninivitas, sería suficiente con leer solo el tercer capítulo de Yoná. No hace falta leer el libro entero. Quizás tengamos que encontrar la respuesta en la comprensión de lo que plantea todo Sefer Yoná para poder alcanzar una respuesta más satisfactoria. El profesor Uriel Simón, quien fuera durante años jefe del Departamento de Estudios Bíblicos de la Universidad de Bar Ilán en Israel, sostiene que a lo largo de todo el libro de Yoná se manifiesta una suerte de dialéctica entre la justicia y la misericordia. Y esta dialéctica, esta dinámica, se manifiesta a través de todos sus personajes, por lo que se convierte en el tema principal del libro. Por ejemplo, Yoná, cuando evalúa a sus contemporáneos, defiende el paradigma de la justicia en el más estricto sentido de la palabra. Aquel que pecó debe ser castigado, no hay otra alternativa, el cálculo es casi matemático. En oposición, todos los personajes del libro se comportan misericordiosamente. Los marineros se niegan a arrojar a Yoná al mar, el rey y los ninivitas, y por supuesto también Dios, quien actúa piadosamente aceptando el arrepentimiento de Nínive, haciendo gala de lo que proclamó por boca de su profeta Ezequiel. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado y no más bien en que se convierta de su conducta y viva? Siguiendo esta misma línea de razonamiento, el scholar Jeffrey Tigay afirma que el libro de Yoná viene a enfatizar las cualidades misericordiosas de Dios, dejando de lado los aspectos relacionados con la justicia y el castigo. Es de alguna manera lo mismo que hacen los textos de la plegaria en el Maxor, enfocarnos en la misericordia de Dios y no en su justicia. Según los cabalistas, ese momento del día en que el sol comienza a descender se denomina Eref, atardecer.
Y allí rige Midat Adin, el atributo de la justicia divina. Por eso, para contrarrestarlo, el patriarca Isaac estableció el rezo de la tarde, Tefilat Minjá. Y en Yom Kippur, el día en el cual se emite nuestro veredicto, durante todo el día nos confesamos, reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos, pero sabemos que no es suficiente. Si dependiese solo de la justicia estricta, seríamos declarados culpables. Entonces, en el rezo de la tarde, justo antes de que esté por comenzar la Neilá, el rezo de conclusión, cuando las puertas del cielo comienzan a cerrarse, apelamos ya no a la justicia de Dios, sino a su gracia, para que nos conceda el perdón. Reconozco que los argumentos recientemente esgrimidos son bastante convincentes y contestan de alguna manera nuestras inquietudes, pero creo que hay algo de comodidad en estas respuestas, comodidad para nuestra conciencia, ya que transforma la lectura de Yoná en una especie de plegaria. En lugar de ingresar al espíritu de cada uno de nosotros, las palabras del libro cambian de dirección y se dirigen al cielo. En vez de desafiarnos, de interpelarnos, de movernos a la reflexión, parecen, como diría Elie Wiesel, casi un relleno. Por eso quiero invitarlos a encontrar otra respuesta. Y esta está en palabras del sabio medieval Abu Dharam, que vivió en Sevilla en el siglo XIV. Dice que se lee Yoná en la tarde de Kippur para enseñar a todos los seres humanos que el hombre no puede escaparse de Dios si cometió transgresiones. No podemos escaparnos de Dios. El profeta trata de hacerlo físicamente. ¿Por qué? Muchas respuestas se han dado. El propio Yoná reconoce en el libro por qué se escapó. Pero quiero traerles la que propone el reconocido profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Eliezer Schweit, especialista en pensamiento judío, ganador del premio Israel. Schweit dice, existe algo que es la paradoja tragicómica del profeta. La paradoja tragicómica del profeta. ¿Qué decía la profecía de Yoná? Que Nínive va a ser destruida. Por lo tanto, si su misión se cumple, es decir, los ninivitas se arrepienten y la ciudad se salva, él queda como un mentiroso, como un profeta falso. Por el contrario, si su profecía se cumple con la destrucción de la ciudad y los malvados sufren su merecido castigo, él queda como un triunfador, como un profeta auténtico. Por eso Yoná se escapa, porque no quiere la teshuvá de los ninivitas. E incluso tras la historia del gran pez que se lo traga primero y lo vomita después, cuando acepta de mala gana la misión encomendada, sabe que dicha misión no debe ni puede triunfar. Y ese pensamiento es su gran transgresión. Ese pensamiento es su gran falta. Sin embargo, Yoná desde su propia concepción se justifica su razonamiento, su conciencia egoísta sostiene que la razón está de su parte. Por eso el libro de Yoná es una respuesta al propio profeta Yoná y a su falta de sinceridad. El hombre creado a imagen de Dios, nos enseña el libro, debe actuar de manera diferente. Debe saber juzgarse a sí mismo, no desde una noción utilitaria y egoísta, sino con amor y misericordia, de la misma manera que nos juzga Dios. Solo entonces podrá hacer teshuvá y arrepentirse de sus faltas. Y al igual que Yoná, también nosotros tendemos a escondernos de Dios
y de nosotros mismos. Bajo la comodidad de algunas buenas acciones y el justificativo de nuestras conciencias. Ayunamos, rezamos, pretendemos arrepentirnos, sabiendo, sin embargo, que en el fondo de nuestros corazones seguimos escondiéndonos de Dios y escondiéndonos de nosotros mismos, sin darnos cuenta que al estar escondidos, no solo se vuelve imposible acceder al verdadero arrepentimiento, sino que además cometemos una falta muy grave, la insinceridad, la falta de sinceridad hacia Dios y la falta de sinceridad hacia nosotros mismos. El autor del libro de Yoná pareciera querer aleccionar al propio profeta y nos da también un mensaje a nosotros, justo antes del final. Como dice Schweitz, esta es la moraleja del libro de Yoná en el servicio de Minjá. Una última advertencia antes de la Neilá, precisamente antes del último esfuerzo espiritual de Yom Kippur. Y yo agregaría las palabras del Maxor. Al Het Shehatanu lefaneja, por la transgresión que hemos cometido frente a ti por medio de la insinceridad. Mis mejores deseos para este nuevo año, Shana Tová, con salud y bienestar para todos.